¿Cuántos hemos disfrutado esos hermosos momentos que hemos tenido en la presencia de nuestro Dios? Para darle nuestras peticiones, para ponernos frente a Él. Y quiero darle gracias a Dios, la verdad, por la oportunidad que me da, esta hermosa bendición de poder compartir un poco de lo que Dios me ha enseñado, de lo que Él ha tratado de enseñarme, porque muchas veces somos muy difíciles. A veces necesitamos 2 veces, 3 veces que lo repita. Pero quiero que nosotros aprendamos algo de lo que Dios a mí costó que me lo enseñara. Y también quiero contarles un poco, quiero empezar con una pequeña reflexión que Dios también me estaba bendiciendo de esa forma. Y yo empezaba el lunes cuando me dijeron, ¿crees que puedes predicar para el culto de los jóvenes del jueves? Y yo dije, está bien, lo voy a hacer, pero me faltaba un poco de tiempo. Entonces yo dije, el lunes voy a prepararme con la enseñanza que voy a dar. Y al final, cuando yo estaba ahí tratando de buscar la forma como Dios lleve eso a nuestros corazones, Él solo me ponía a orar y no pude hacer nada esa noche. Entonces después yo le decía, Señor, aquí estoy para lo que tú quieras que yo haga. Aquí estoy para que tú uses este instrumento que muchas veces fallo, muchas veces dejo tu nombre en mal, pero tú siempre tienes misericordia y nos das muchas oportunidades, porque no das segunda oportunidad, das muchas oportunidades. Entonces el siguiente día yo dije, bueno, no voy a ir al culto, que era el martes, no iba a venir. Y el pastor Armando me envió un mensaje y me dijo, hoy nos vas a ayudar en el culto. Está bien, dije yo. Antes de contestarle, yo lo pensé, yo dije, wow, tengo que preparar el mensaje, ¿qué voy a hacer? ¿Qué le respondo? Y luego venía a mí esa palabra que yo había estado orando antes y yo le decía a Dios que estaba a la disposición de Él. Entonces yo dije, bueno, tengo que hacerlo y el miércoles lo voy a preparar. Entonces me tocó esforzarme un poquito más la noche de ayer. Y esta tarde cuando yo venía para la casa, venía algo a mí y me decía, yo venía manejando y miraba mucha gente caminando en las esquinas, como ya sabrán en la ciudad mucha gente anda, y yo miraba tanta gente, wow, tantas personas necesitan de Dios, y venía aquello a mí y me decía, ¿y tú qué estás haciendo para traer esos granos al granero? ¿Tú qué estás haciendo para que esa mies la pueda cosechar el Padre? Y yo me ponía a pensar, es cierto, ¿qué estoy haciendo? Y yo me ponía a reflexionar en eso, ¿qué estoy haciendo para el Padre para poder traer esas almas que necesitan de Dios? Porque realmente el mundo está necesitado del Dios que nosotros estamos predicando acá en la iglesia. Y a eso es a lo que nos llama el Padre, a que nosotros reflexionemos. Pero eso solo es una pequeña parte de lo que Dios me enseña día con día. Y la enseñanza que yo traigo, quisiera que se pongan de pie. Vamos a darle inicio y me acompañan al libro de San Lucas. En el capítulo 15, hermanos. Tómense su tiempo para buscarlo porque sé que para muchos es difícil. Como dijo la hermana Rubira, el otro culto, ella daba una Biblia nueva, es más difícil. Y Dios nos va a bendecir con esta palabra, hermanos. De la forma como lo ha hecho conmigo, de la forma como me enseñó, la forma como me hizo entender esto, también sé que al pueblo va a hacerlo. Gloria a Dios. Y cuando lo tenga me contesta un amén, hermano, para que podamos empezar. Gloria a Dios, amén. Amén, aleluya. El libro de San Lucas, el capítulo 15, el versículo 11 en adelante vamos a leer. Y dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos.
y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Amén. Vengamos en palabras de oración, hermanos, para que sea Dios bendiciendo esta palabra, esta pequeña enseñanza que ha puesto en mi corazón para que yo la traiga a su pueblo. Padre celestial que estás en el cielo, venimos delante de ti en esta noche, Señor Jesús, poniendo esta palabra en tus manos, Señor. Que sea cada una de las palabras que yo diga lo que tú estás queriendo decirle a tu pueblo, lo que tú estás queriendo enseñarle a tu iglesia, Señor. Porque las palabras que traemos, las palabras que tú nos das, es para edificación de tu iglesia. Ayúdanos a hacerlo de la mejor forma, Señor. Que mi corazón lo haga siempre honrando tu nombre. Que mi corazón lo haga siempre para exaltarte, Padre celestial. Bendice cada uno de los hermanos aquí reunidos y cada uno de los hermanos que va a ser parte de esta palabra. Que seas tú edificando, Señor, que seas tú sembrando y cosechando en sus corazones. Bendícelos, Padre celestial. Danos sabiduría, tanto como para enseñar, como para retener también lo que tú estás diciéndonos. Gracias, Padre celestial, por este momento que nos permites. Bendice cada uno de los hermanos. Bendice tu palabra mucho más, Señor. Habla a nuestros corazones, Jesús de Nazaret. En tu nombre lo ponemos todo, mi Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Todos estamos dispuestos, ¿verdad, hermanos?, a escuchar un poco, que es una enseñanza que yo he traído. Tal vez yo lo voy a hacer a un estilo, para muchos, como ir a la escuela, como hacerlo como una clase. Pero es una forma como Dios me ayuda a mí y puede ayudarle a muchos. Entonces, cuando leemos esta palabra, para empezar, nosotros estamos acostumbrados a ver que el Padre es muy perdonador, que el Padre da segundas oportunidades. Y no es eso de lo que yo quiero hablar en este momento. No quiero hablar del Padre. Tampoco voy a hablar, porque todos sabemos la historia. No voy a hablar del hermano mayor contra el hermano menor, porque esa es otra enseñanza que Dios nos da ahí. Yo quiero hablar más que todo del hijo menor, de este joven que solo se dice: oh, el hijo pródigo, el hijo que fue a malgastar su vida, el hijo que derrochó todo el dinero, toda la herencia que le dejó su padre. Y yo quiero en este momento que nosotros le demos ese valor a este personaje, que él es el protagonista de esta historia. Él es el que se lleva el papel número 1, pero no para verlo lo malo, sino que esta noche quiero que nosotros saquemos lo bueno de lo que hizo este hombre. Porque este ya no era un niño, era el hijo menor, pero no era un niño. Entonces quiero que nosotros miremos lo bueno que él hizo. No quiero irme de un solo a terminar a lo que él hizo, que vino, se reconcilió con el Padre, sino que quisiera llevarlo a través de como un viaje por esta historia. Y quisiera que nosotros miremos lo primero en esta parábola. Es que nosotros, apartados del Padre, vamos a hacer solo las cosas malas. Y eso es una de las cosas que nos enseña. Cuando miramos el versículo 13, dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Nosotros, cuando estamos, para los que estuvimos en el mundo, ¿verdad?, los que estuvimos allá afuera, los que nacieron en la iglesia, gloria a Dios por ellos, porque no han vivido eso. Pero nosotros que anduvimos caminando allá, nosotros vienen y está nuestro grupo de amigos, esos buenos amigos, y que nosotros hacemos cosas malas, se ríen. Nosotros nos hundimos en vicios, en pecados, y ellos están ahí para ayudarnos a que nos hundamos más. Entonces, así nos pasaba a nosotros cuando andábamos en esa provincia que se fue este joven, esa provincia lejana.
En este momento yo no quiero meter a los muchachos que han crecido en el Evangelio y que se han mantenido allí. En este momento estoy hablándole a los que tienen esa experiencia, a los que han pasado por ahí. Eso es lo que el mundo le ofrece a la persona. Le ofrece que, oh, yo me voy a reír cuando tú te portes mal con tus papás. Yo me voy a reír cuando tú te pelees con tu amigo, cuando tú tengas más de una novia o te cases una vez y le engañes. Yo me voy a reír. Eso es lo que ofrece esta provincia muy lejana del Padre. Porque si nosotros miramos en el libro de Romanos, el capítulo 1, el versículo 28, el que quiera buscarlo, hermano, puede hacerlo. Cuando miramos ese versículo, bueno, vamos a ver unos versículos de ahí. Y cuando miramos eso, nosotros vemos por qué esa provincia lejana Dios la permite. Y dice el versículo 28 en adelante: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también que se complacen con los que la practican. Eso es lo que representa esta provincia que este joven se fue. Representa todo el mundo, todo lo que no es aprobado por Dios. Es al contrario, lo que Dios reprueba es todo esto. Y eso es lo que dice esta parábola, que este joven se fue a esa provincia lejana a malgastar sus bienes. Yo cuando leía un poco sobre esto, ellos, los investigadores, ¿verdad? Ellos dicen que cuando vienen y habla de esta palabra de los bienes, está hablando de la vida. Porque según la cultura, la vida de esa persona contaba según lo que tenía, según la cantidad que poseía. Entonces él, ¿qué es lo que fue? Le arrancó una parte al padre. Le arrancó una parte de los bienes que tenía el padre, una parte de la vida del padre, y fue a malgastarla con esas personas que no tenían ese temor de Dios, esas personas que habían sido reprobadas por Dios. Entonces, cuando nosotros miramos esto, vemos que este joven se fue al mundo, practicó las cosas del mundo, y después vemos como él, en otro versículo más adelante, vemos como Satanás en esa provincia le robó su identidad. Y es lo que hace el enemigo con las personas que andan en el mundo, que se van al mundo. Lo que hace es que él destruye la identidad de esas personas. Entonces nosotros miramos el versículo 17 de esta misma parábola, y allí es donde vamos a notar cómo el enemigo destruye la identidad de este joven. Y como nosotros sabemos lo que es identidad, es el nombre con el que tú te identificas, es el nombre que se te da cuando tú naces. Y como nosotros somos nacidos de nuevo, ese es nuestro nombre. ¿Qué es lo que dice el Señor que nosotros somos? Somos sus hijos, somos herederos, somos real sacerdocio, somos esa nación santa. Pero el enemigo, como la misión de él es destruir la identidad, lo que le dice a este muchacho en el versículo 17, dice: Gloria a Dios. y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo perezco aquí de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y mira el versículo 19: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Entonces aquí, como el hijo ya había caído tan profundo en lo que era el pecado, en lo que eran las cosas del mundo, él ya había perdido su identidad de hijo. Él ya ni siquiera se consideraba hijo de este hombre. Y los que tenemos hijos, nosotros podemos decir: su hijo, por muy mal que se porte, siempre va a ser su hijo. Esa joven, por muy mal que se ande dando los pasos, siempre va a ser su hija. Si ese joven viene a los padres de regreso, los padres lo van a atender.
Esa es una identidad que nosotros tenemos que ver, que eso no se va a perder. Porque nosotros podemos apartarnos de Dios, pero si nosotros volvemos a Él, siempre vamos a ser sus hijos nuevamente. Pero este joven ya no creía que era eso. Él ya no creía que era un hijo de este hombre que le había repartido sus bienes. El diablo ya había destruido su identidad, ya le había hecho creer, oh, tú no mereces ir a esa casa como siendo el heredero, ya no mereces ir a esa casa como siendo el hijo menor. Entonces el enemigo se encarga de eso. Y cuando venga a nosotros el enemigo, entonces nosotros, y venga y te diga, oh, tú eres un pecador, tú eres un chismoso, tú eres un peleonero, tú eres uno que está haciendo cosas malas. Nosotros no tenemos que creer eso que dice el enemigo. Porque ¿qué es lo que decía el Señor Jesús? Que Él es padre de toda mentira. Y Él se va a encargar de destruirnos, de ponernos en el suelo, de tirarnos a que nosotros andemos comiendo esas algarrobas. Pero no, usted dígale al enemigo, oh, yo soy lo que la palabra dice que yo soy. Yo soy lo que dice esta Biblia, yo soy lo que dice este libro. Si esta es la semilla, yo voy a hacer esa buena tierra y Dios va a hacer que florezca en mí. Si Dios me dice que yo soy su hijo, yo voy a ser su hijo. Aunque Satanás diga, oh, tú eres un perdido. Aunque Satanás diga, oh, tú ya le faltaste al respeto a tu padre. Pero al final siempre vamos a ser los hijos. Nosotros tenemos que vivir confiados en lo que esta palabra nos está diciendo. Lo que esta palabra está diciendo que nosotros somos. Está diciendo que somos salvos, que hemos sido constituidos herederos con el Señor Jesús. Gloria a Dios. Entonces, nosotros seguimos viendo esta parábola, seguimos viendo cómo este muchacho ha probado ya todo el mundo. Ya probó derrochar sus bienes, ya probó tal vez andar hasta con diferentes mujeres, porque eso es lo que ofrece el mundo. Ya probó tal vez golpearse con alguien más, ya probó ir a una fiesta, ya probó las drogas. Ya podemos ver cómo el enemigo se encargó de destruir a este joven. Entonces él se cree indigno de que es el hijo de él. Y nosotros en el libro de San Juan, el capítulo 8, versículo 44, Jesús le decía a los judíos que Satanás es el padre de toda mentira. Y nosotros solo tenemos dos cosas para creer: o lo que nos dice el enemigo, o lo que nos va a decir el Señor Jesús que nosotros somos. ¿Cuál nosotros vamos a tomar? ¿Qué es la que nosotros vamos a obedecer o vamos a creer? Las cosas que el enemigo está haciendo, que él se va a encargar de seducirte, se va a encargar de ponerte esas cosas bonitas. Él puede destruirte de esa forma. Puede ponerte todas las cosas que a él le quiere que tú hagas. Pero también puede ponerte problemas para que tú destruyas tu identidad por medio de tu mente, que va a decir, oh no, ya fallé, oh no, yo tengo problemas, oh no, yo debo mucho dinero. ¿Qué es lo que estaba pasando en la historia de David cuando él se fue a meter a la cueva de Adulán? Imagínense, a David lo que estaban haciendo era reconociéndolo. Oh, no es este el David que decía, no, Saúl mató a 1000 y David mató a sus 10,000. Y él tuvo miedo. ¿Qué es lo que hizo? Él en lo mismo, en la misma fortaleza que él tenía, él se debilitó y tuvo miedo. Porque ese era el canto. Y es cierto, era inteligente porque a él lo iban a matar. Pero eso le permitió que se fuera a meter a una cueva. ¿Qué fue lo que le pasó también al profeta? Aquel hombre que hacía descender de fuego del cielo. También tuvo miedo cuando lo andaba persiguiendo Jezabel. Pero ¿qué dice el Señor? Aunque Jezabel te esté presionando, haz que descienda el fuego del cielo. Aunque Jezabel esté allí diciéndote, te voy a matar, voy a tener tu cabeza, tú dile, tú vas a hacer que descienda fuego del cielo, así como lo hizo el profeta. Por eso son estas historias. Por eso tenemos este libro, para que nosotros podamos declararlo, para que nosotros podamos fortalecernos en él. Entonces, si volvemos a la historia de David, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué dice la Biblia? En el libro de Samuel, que él se fue a meter a esa cueva. Cuando la familia lo supo, dice que lo siguieron también. Y luego vinieron los que debían dinero, que vinieron todos los hombres, los más, como dicen ahí, los más arruinaditos. Los marginados, esa es la palabra.
Y entonces, ¿qué título tenía David ahora? El rey o el jefe de los marginados. Pero nosotros vemos esta historia, que estos eran los hombres que nadie daba nada por ellos, que al contrario, los andaban buscando porque ellos eran deudores. Pero cuando nosotros vamos al segundo libro de Samuel, en el capítulo 21, del versículo 15 al 17, ahí nos cuenta la historia que cuando David estaba en una pelea, estaba en una batalla contra uno de los descendientes de los gigantes, él se cansó, dice la Biblia. Y entonces el gigante estuvo a punto de matarlo. Y vino este hombre de esos que eran los deudores, que eran los marginados, lo defendió y mató al gigante. Lo llevó a otro nivel el hombre. Entonces, si nosotros podemos pensarlos, ¿qué fue lo que pasó en esta cueva? ¿Qué fue lo que pasó con estas personas? Lo llevó a otro nivel. Sí, es como dice el pastor, lo llevó a otro nivel. Un hombre que andaba huyendo de temor. Después fue jefe de como de 400, dice la Biblia. Y estos vinieron a ser los verdaderos matadores de gigantes. Porque ahí cuenta la Biblia que fueron varios que mataron varios gigantes. No solo fue David solo fue el fundador de ese ministerio. Los que siguieron el legado de él son los matadores de gigantes. Entonces, ¿qué pasó con esta gente en esa cueva? Ellos cambiaron su actitud. Ellos estaban viendo, no solo estaban viendo, este es el que dijeron que era el rey. No, ellos estaban viendo a aquel hombre que dijo que estaba invocando el nombre de Jehová. Un adorador, sí, había ahí una... Ellos estaban viendo no a ese hombre, sino a quien él estaba siguiendo. Entonces, dependiendo a quien nosotros sigamos, hasta allí vamos a llegar. Si nosotros estamos viendo al hermano que anda ahí, como dicen, patojeando, o al hermano que solo habla de debilidades, quizás nosotros solo hasta ahí vamos a llegar. Si seguimos viéndolo allí, a menos que Dios tenga misericordia y nos aparte de eso. Pero si nosotros estamos viendo al más grande que nosotros, no viendo al pastor, sino estamos viendo al Dios que nos está presentando este libro, nosotros vamos a llegar así a ser, como dicen, los pequeños Cristos. Porque eso es lo que significa la palabra cristiano. Entonces, eso es lo que Dios quiere que nosotros lleguemos. Que nosotros cambiemos nuestra actitud, que salgamos como estos hombres de la cueva y que nosotros empecemos a matar a esos gigantes, que nosotros empecemos a decirle al enemigo: yo no soy lo que tú dices, yo no soy lo que tus mentiras dicen, yo soy lo que la Biblia me dice, yo soy lo que Dios dice de mí. Y Dios lo que está diciendo es que nosotros somos sus hijos. Dios lo que está diciendo es que somos su pueblo, que dio su sangre para salvarnos. Si nosotros no nos regocijamos en eso, hermanos, nosotros tenemos que aplicar esto, cambiar nuestra actitud. Nosotros tenemos que empezar a pensar qué estamos haciendo mal, qué es lo que estamos viendo, hacia dónde estamos caminando. Dios quiere que vayamos a mejores cosas. Y como dice el pastor, si ya está bien, siga mejor. Pero si hay algo que enderezar, pídale a Dios que lo haga, que Él dice la Biblia que Él va a enderezar lo torcido. Eso es lo que dice la Biblia. Usted crea la Biblia y va a ver cómo le da resultados. Entonces, nosotros vemos esta historia de David. Vemos a estos hombres que lo siguieron y después fueron los generales, fueron los capitanes de su ejército, los que le salvaban la vida a él. Y hasta le dijeron que mejor era que no fuera la guerra, no vaya a ser que esa llama que él representaba se apagara. Ellos estaban viendo que David peleaba de corazón por su pueblo, pero también estaba peleando por Dios. Estaba peleando por el pueblo de Dios. Y eso es lo que ellos no querían. Querían mantener esa llama, querían mantener eso que los inspiraba. Entonces nosotros venimos y ¿qué es lo que nos está inspirando? ¿Qué es lo que nos está haciendo caminar? ¿Será el Espíritu Santo? ¿Será el nombre de Jesús? ¿Será la televisión? ¿Será, qué sé yo, las otras cosas que se hacen? Nuestra meta debería ser que sea así como que nosotros miremos eso. Oh Señor Jesús, tú eres esa llama. Y no queremos que se apague en nuestros corazones. No queremos que eso se haga más pequeño. Al contrario, enciéndalo, hermano. Cuando está frío afuera y se sientan, ¿verdad que quieren que la fogata sea grande? Quieren que el fuego sea grande para que pueda calentarlo. Lo mismo con el Señor Jesucristo.
Haga que ese fuego se haga grande en su corazón. Que el Señor viva en usted. Que Él pueda decir: aquí estoy para hacer esa lámpara a tus pies, para hacer esa lumbrera a tu camino. Use esa palabra que el Señor nos ha dejado. Tantos versículos que tenemos, hermano, yo no sé ni cómo hacer para aprendérmelos, porque a mí me encantan. Entonces nosotros vivamos eso, vivamos al Señor Jesucristo. Porque imaginémonos ahora lo mismo que les decía, el padre con el hijo. Si el padre se enoja con el hijo, siempre va a ser el hijo. Pero ¿y qué pasa nosotros con el Padre Celestial? Si nosotros no tenemos una relación, ¿cómo vamos a ser sus hijos? Muchas veces la gente dice: ¿por qué a mí Dios no me habla? Pero ¿qué pasa si tú no tienes una relación? ¿Cómo Dios le va a hablar a un desconocido? ¿Cómo Dios le va a hablar a alguien que no tiene esa relación, que no tiene esa intimidad? Entonces pensemos en eso. El Padre quiere hablarle a los que tengan esa relación, a quienes Él conozca, a quienes se dejen conocer del Padre. Entonces, para avanzar con esto, hermanos, ahora sí quiero llegar al Padre. Ya vimos el Hijo, cómo Él cambió de actitud, cómo Él lo hizo de corazón. Es como les dije, no quiero hablar del hermano mayor porque es otra enseñanza muy diferente. Pero quiero enfocarme en el hijo menor y el padre. Y ahora viene el Padre, ¿verdad? Y dice desde el versículo 20 hasta el 24: y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro más gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Y dice el versículo 24: porque este es mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, dice el versículo 24. Y aquí quiero que aprendamos algo de lo que el Padre hace. Nosotros solo necesitamos tomar esa actitud. Esto es para los amigos y también para los hermanos. Porque muchas veces creemos que nosotros estamos caminando por donde Dios quiere que nosotros vayamos. Pero muchas veces estamos haciendo lo que dice la palabra, que a nosotros los caminos nos parecen rectos, pero son caminos de perdición. Entonces nosotros hagamos esto, hermanos, miremos con intimidad a Dios, tengamos esa relación. No solo esas 2 horas del culto, no solo esos 15 minutos, esos 20 minutos, sino que vivamos con Él. Vivamos con el Señor Jesucristo, dejemos que Él viva en nosotros. Y miremos lo que va a hacer el Padre cuando nosotros cambiemos de actitud. Dice un punto que yo escribí: la recompensa del Padre es más de lo que nosotros esperamos. ¿Qué fue lo que leímos en esto? Que el Padre corre a abrazar a su Hijo. Imagínense por qué. Lo vio a lo lejos, dice la palabra. Tal vez el Padre puso a pensar: no vaya a ser que se me regrese o que se vaya por otro camino, mejor voy a buscarlo yo. Hasta allí llega el Padre con nosotros, a buscarnos, a extendernos la mano. Luego dice: lo viste con las mejores vestiduras. ¿Qué más que las bendiciones de nuestro Dios? ¿Qué más que la santidad para Él? ¿Qué más que toda esa honra que Él nos da? Porque nosotros deberíamos de decir: oh, gracias Padre porque tú nos honras. Nosotros lo decimos, queremos honrarte, pero el Padre nos honra a nosotros. ¿Qué más honra que esa? Como dice siempre el pastor, que busquemos una foto cuando no éramos cristianos y volvamos a cuando somos cristianos. Totalmente diferente, el Padre nos honra. Luego dice que pone riquezas en sus manos, que esto representa el anillo. Y yo no estoy hablando del dinero, porque las bendiciones materiales van a llegar porque van a llegar. Si el Padre lo prometió, el Rey de Reyes, el Señor de Señores lo dijo. Si el dueño del oro y la plata lo dijo, va a llegar. Amén. Pero yo estoy hablando de las riquezas mejores que eso. ¿Qué es mejor que eso? La sabiduría de Dios, conocer a Dios, entender lo que Él quiere para nosotros. Esas son riquezas mucho mejores, como decía el apóstol, que lo que es la riqueza del Evangelio.
Eso el Padre lo va a entregar. Luego que dice que protege sus pies, porque es como dice como dice en todo el mundo. Jesucristo nunca dijo que el camino va a ser color de rosas. Jesucristo nunca dijo que ibas a caminar en un colchoncito. No. No pare de sufrir. Ajá, no es pare de sufrir. Pero ¿qué es lo que está diciendo aquí? ¿Cuál es una de las cosas que hace el Padre? Pone calzado en nuestros pies. Gloria a Dios. ¿Para qué? Para que nosotros podamos caminar a través de todo eso. Si hay espinas, si hay rocas que pueden cortarlos, el Padre le va a poner calzados para que usted pueda ir a través de eso. Pero es volviendo a como les dije, cambiemos de actitud a lo que nosotros hemos estado pensando y de verdad vivamos para el Padre. También dice que nos alimenta y hace fiesta con nosotros. ¿Qué más que la palabra que nos da? Sí, Señor. ¿Qué mejor alimento? Aparte, en nuestros estómagos no falta nunca. Esa es una de las promesas del Padre. También dice que le da vida a lo que está muerto o a quien está muerto. ¿Y cómo recibimos esa vida? Recibiendo a Jesucristo como nuestro Salvador. Amén. ¿Cómo nosotros vamos a resucitar de entre los muertos? Reconociendo que Jesucristo vino, pagó nuestros pecados. Porque al final, aunque se repite y se repite y se repita, eso es todo el Evangelio. Que Jesucristo vino a salvarnos, vino por nosotros, dio su vida. Que de tal manera amó Dios al mundo, dije que dio a su Hijo unigénito. Eso es todo el Evangelio. Predicar a Jesucristo, aunque parezca que se repita, pero eso es lo que el Señor Jesús quiere, que nosotros prediquemos eso. Y lo que Él quiere es darle vida a lo que estaba muerto. Y eso es lo que nos enseña en esta parábola. También dice que da vida al que estaba perdido, porque ahí lo decía que el hijo estaba perdido y es hallado. Entonces, cuando nosotros entendemos esta palabra, nosotros tenemos que ponernos en ese pensamiento. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué decisión vamos a tomar? Vamos a tomar la que tomó este hombre, la que tomó este joven, y en decir: oh Señor, yo reconozco que yo te he fallado, que yo anduve allá en ese lugar muy lejano, anduve pecando, pero tú estás dispuesto a correr hacia mí, a calzarme, a protegerme, a alimentarme, a ponerme vestiduras, a darme el camino. Esas son las recompensas que da el Padre, mucho más de lo que nosotros podemos imaginar, mucho más de lo que nosotros llegaríamos a pedir. Porque si nosotros pidiéramos, seguro pidiéramos las mismas cosas siempre. Pero en cambio el Padre no, Él está dispuesto a darnos más. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero es solo si nosotros hacemos lo que pasó en esta cueva o lo que pasó con este joven. Cambiemos nuestra actitud. Nosotros busquemos al Rey de Reyes, busquemos al que es más grande que nosotros. Busquemos a aquel que nos va a dar fuerza y nos va a levantar, aquel que ha dicho que ya venció a las tinieblas, aquel que ha dicho que ya rompió las cadenas. Porque como decía acá este punto, que nosotros, dependiendo a quien nosotros miremos, hasta ahí vamos a llegar. Y nuestra meta es mirar a nuestro Señor Jesucristo. Busquemos al Señor Jesucristo con todo nuestro corazón y pongamos esa actitud diferente. Así como este joven, que muchas personas pueden decir: es el hijo que pecó, es el hijo que le faltó al respeto al Padre, el hijo que no quiso nada con el Padre porque él solo quería sus bienes. Así, si lo vemos en la historia, él solo quería los bienes del Padre. Pero aún así, este joven cambió de actitud, él cambió su forma de pensar. El final fue de éxito. Ajá, y él pudo venir y regocijarse con el Padre, que es lo que Él está queriendo con todos nosotros. Y el Señor Jesucristo lo estaba contando, esta parábola era por los publicanos y pecadores, y que también estaban los fariseos. Pero también ahora nosotros podemos usarla para nosotros. Vamos a hacer la actitud que hizo este joven, vamos a correr, vamos a salir de donde estábamos metidos. No digo que el pecado, pero sí hay ciertas cositas que todavía nos están atando. Ni no para todos tampoco, puede ser para muchos, puede ser para pocos. Pero nosotros tenemos que reconocer qué es lo que estaba fallando, qué es lo que está faltando, porque aquí dice la Biblia que él entró en sí. Cuando se quedó en hambre esa nación, ese lugar donde él andaba, él entró en sí. Recapacitó, él entendió que en el Padre había vida, que en el Padre había alimento, aunque solo fuera uno de los trabajadores, él había comprendido que iba a tener más alimento del que podía tener en ese lugar. Pero como el Padre es bueno, ahora sí podemos decir que Él da oportunidades,
El Padre es bueno y lo que hizo es agarrarlo, recogerlo. Es lo que quiere con nosotros. Pensemos en esto, hermanos. Seamos como este joven. Seamos como este muchacho. Tomemos esa actitud que Él tomó. Vengamos al Padre y reconozcamos que solo en Él vamos a tener todo lo que nosotros necesitamos. Que el Señor les bendiga, hermanos. Y continuemos gozando en esta vida del Señor, que es un gusto.